Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Porras Salazar. Voy a explicar el ejercicio número 5 de la tarea 2. Preguntas orientadoras. Primero, ¿qué establecen las tres leyes de Newton y cuáles de ellas usará en este problema? La ley de la inercia. Si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante. La ley de la fuerza. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. La ley de la acción y la reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Para este ejercicio voy a emplear la ley de la fuerza. Segundo, ¿qué significa que un sistema esté en equilibrio de fuerzas? Es cuando la suma de sus fuerzas es igual a cero y por ende no hay movimiento alguno en los ejes, ni en X ni en Y. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo y el peso es la acción que ejerce la gravedad sobre ese cuerpo. La masa se mide en kilogramos y el peso en newtons. La masa es independiente del lugar donde la midamos, sin embargo, el peso no. Cuanto más alejados estemos del centro de la Tierra nos encontremos, menor será el peso, ya que la gravedad disminuye a medida que nos alejamos de dicho centro. Cuarto, ¿cómo se expresa matemáticamente el sistema de fuerzas del enunciado con base a las leyes de Newton? Entonces voy a leer el enunciado del problema y dice: un agricultor necesita comprar un tractor para el transporte de caña, tal que pueda mover 3 vagones en una distancia de 800 metros. Considere los 3 vagones anclados uno al otro. Cada vagón tiene una masa de M1 igual a 1.13 por 10 a la 4 kilogramos, M2 1.25 por 10 a la 4 kilogramos y M3 1.23 por 10 a la 4 kilogramos respectivamente. Entonces la ecuación sería vagón 1 igual a T1 igual a M1 por A. Vagón 2 es de T2 a T1 igual a M2 por A. Vagón 3 es de T3 a T2 que es igual a M3 por A, donde M es la masa, A la aceleración y T la tensión. Vamos a leer la pregunta del ejercicio. Dice: a partir de la información anterior encuentre la fuerza total que debe hacer el tractor para que éste salga de reposo a los 800 metros, alcance una velocidad de 14 metros sobre segundo. No considere la fuerza de fricción. Entonces los datos que tenemos es X igual a 800 metros, M1 es igual a 1.13 por 10 a la 4 kilogramos, que haciendo la conversión es lo mismo que 11.300 kilogramos. M2 es 1.25 por 10 a la 4 kilogramos, que es lo mismo que 12.500 kilogramos. Y M3 es 1.253 por 10 a la 4 kilogramos, que es lo mismo que 12.300 kilogramos. La velocidad es igual a 14 metros sobre segundo. Este es el diagrama, pues el dibujo del ejercicio, donde estos son los 3 vagones, vagón 1, vagón 2, vagón 3. Este sería el tractor que necesita comprar el agricultor y la fuerza que necesitamos hallar. Entonces, de cada vagón identificamos que tiene un peso 1, una normal 1 y la tensión. Vagón 2, peso 2, normal 2 y la tensión. Y vagón 3, peso 3, normal 3 y la tensión. Esta es la distancia, son 800 metros, y la velocidad, que son 14 metros sobre segundo. Entonces, como identificamos que es un movimiento horizontal, porque pues no hay desplazamiento en el eje Y, entonces la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0, porque no hay desplazamiento en Y, sino solo en X. Como parte en reposo, entonces tenemos que la velocidad inicial va a ser igual a 0 metros sobre segundo, y la velocidad final va a ser 14 metros sobre segundo. Entonces, empleando la fórmula para despejar y hallar la aceleración, vamos a emplear la fórmula de la velocidad final. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Aquí despejamos A, que es la que necesitamos hallar, decimos que velocidad final al cuadrado es menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por el desplazamiento, esto es igual a A. Reemplazamos, entonces A es igual a 14 al cuadrado menos 0 al cuadrado sobre 2 por 800. Donde decimos que 14 por 2, 14 al cuadrado, perdón, es 196, 0 al cuadrado es 0, entonces queda así, y 2 por 800 es 1600. En la aceleración nos daría 0.12 metros sobre segundo al cuadrado. Hallamos la tensión para cada vagón. Es importante tener en cuenta que el primer vagón no tiene tensión en el costado izquierdo, entonces como vemos en el dibujo, este vagón no tiene tensión a este lado, sino únicamente acá. Los otros vagones sí tienen a los dos lados. Entonces, vagón 1 es igual a T1, que es igual a M1 por A. Entonces, reemplazando, tenemos 11.300 por 0.12. Esto nos da 1.356 newton. Vagón 2, tenemos que de T2 a T1 es igual a M2 por A, donde
esto es igual a 12.500 por 0.12, nos daría 1.500 newtons. Y en el vagón 3, que tenemos que es de T3 a T2, M3 por A es igual a 12.300 por 0.12, que es igual a 1.476 newtons. Sumando estos tres resultados, nos va a dar la fuerza de total de 4.332 newtons. Podemos también emplear esta fórmula donde decimos que las fuerzas totales son igual a la sumatoria de las masas por la aceleración. Entonces, decimos que la sumatoria de las masas son 11.300, 12.500 y 12.300 por la aceleración que nos dio que es 0.12 y nos va a dar 4.332 newtons, que sería la fuerza que necesita el tractor para que salga del reposo y que a los 800 metros alcance una velocidad de 14 metros sobre segundos. Muchas gracias por la atención. Feliz día.